Comunidad primitiva. Se calcula que duró unos 6 o 7 millones de años y es la primera forma en que los hombres se organizaron para satisfacer sus necesidades. Esta surge con el hombre mismo. Aquí no había propiedades, uno podía tener muchas mujeres, no había jerarquías, se practicaba la caza y la recolección para alimentarse, y en unos casos se comían entre sí. Estos eran nómadas. Comienza la espiritualidad y empiezan a usar el fuego, aunque con muy poco control. El gobierno, la política, toma de decisiones, etc. estaba a cargo de las mujeres. Los sentidos se desarrollan para conocer el mundo. Además, con esto se desarrolla la comunicación, ya sea por medio de las mismas o señales de humo, aunque estas se usaban para comunicarse con otras tribus. La esperanza de vida era muy corta, como de unos 30 años aproximadamente. Además, todos realizaban las mismas labores y todos cooperaban para hacerlas. Esclavismo. Su duración es del siglo V a.C., el siglo V después de Cristo. Las clases sociales en este periodo son dos: hombres libres, los cuales disfrutan de mayor o menor número de derechos civiles, y los esclavos, que carecen de derechos. En el esclavismo no hay incentivos ni salario para que exista trabajo. Ideológicamente hubo convencimiento de inferioridad. Se da una transición del matriarcado al patriarcado. El trabajo de los esclavos radica en la transformación de la naturaleza con las manos. El esclavo no es considerado una persona, sino una propiedad. Las civilizaciones que lograron su desarrollo y esplendor gracias al esclavismo son Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Las primeras invasiones germánicas ponen fin al Imperio Romano de Occidente. La segunda oleada consolidará, con sus aportaciones en forma de vida e instituciones, la organización de la Europa feudal. La gente abandona las ciudades y se establece en el campo. El comercio se estanca y la moneda apenas circula. El feudalismo es una organización económica, política y social europea predominante entre los siglos IX y XV. Puede definirse el feudalismo como un conjunto de instituciones que crean y rigen obligaciones de obediencia y servicio por parte de un hombre libre, llamado vasallo, hacia un hombre libre, llamado señor, y obligaciones de protección y sostenimiento por parte del señor respecto del vasallo, dándose el caso de que la obligación de sostenimiento tuviera la mayoría de las veces como efecto la concesión por parte del señor al vasallo de un bien llamado feudo. Una de sus características era que el trabajo en este sistema era artesanal. El valor está en la tierra, y es importante conquistar para tener más territorio. Entonces el ejército es fundamental en la conquista. Las guerras son cuerpo a cuerpo, y la ingeniería se desarrolla como una necesidad para mejorar las armas. Surgen los banqueros y los impuestos. La Iglesia recupera su hegemonía y trata de exterminar a todo aquel que pensara de manera científica. Nace la Edad Oscura. La mujer tenía el valor de una sirvienta y los castillos son estratégicamente colocados para vigilar el feudo. Socialismo. El socialismo tuvo su apogeo durante la existencia de la Unión Soviética entre 1922 y 1991. Era un sistema de partido único con el Partido Comunista al frente. Sin embargo, todavía se encuentra presente en países como Cuba y Venezuela. Este sistema fue planteado por Marx y algunas aportaciones de Engels. Es la etapa de transición entre el capitalismo y el comunismo. Está planteado para que las acciones individuales repercutan en el beneficio colectivo. El valor está en el capital, el cual debe ser social así como los medios de producción, respetando por supuesto la necesidad de los individuos de ser reconocidos por sus logros. Debe haber un dictador temporal para establecer la ideología y organizar la transición. En esta, la propiedad privada desaparece y le pertenece al Estado. Es decir, se socializa la riqueza y las clases sociales desaparecen paulatinamente. Posteriormente, existirá una dictadura del proletariado para que el Estado desaparezca y finalmente se llegue al comunismo. En cuanto a la arquitectura y las construcciones socialistas, el Estado busca un perfil bajo en gastos y eficiente para la distribución de la población. Las viviendas más populares fueron las residencias socialistas, donde se buscaba satisfacer las necesidades del pueblo sin necesidad de traslado. Capitalismo. El capitalismo es un sistema socioeconómico. Su objetivo es el de obtener el mayor capital posible para los dueños de grandes empresas a través de la mano de obra de sus trabajadores, que por no tener medios de producción se tienen que conformar con el salario que obtienen. Si se acepta el sentido más amplio, se puede distinguir diversas fases. Se llama capitalismo mercantil al surgido en la Edad Media y capitalismo industrial al surgido tras la industrialización.
Lenin utilizó la palabra imperialismo para referirse a la fase superior del capitalismo. Otros prefieren hablar del capitalismo financiero para referirse al sistema económico dominante en los países de Occidente durante la mayor parte del siglo XX. Lo cierto es que la gran mayoría coincide en que el capitalismo empezó después de que terminó el feudalismo. La gran diferencia entre estos sistemas es que el feudalismo es un sistema político-económico con base en la adquisición de homenaje y servicio, mientras que el capitalismo es un sistema socioeconómico con base en la adquisición de la riqueza. El imperialismo es la doctrina política que justifica la dominación de un pueblo o estado sobre otros. Se da entre 1834 y 1914. Es una etapa del capitalismo que se desarrolla en Europa Occidental y Estados Unidos. Se caracteriza por la concentración de producción, la fusión del capital bancario en la industria, asociaciones internacionales monopolistas y el reparto territorial del mundo entre grandes potencias capitalistas. Construcciones europeas. Entre las construcciones encontramos el de Crystal Palace, una enorme construcción erigida en Londres en 1851. El Grand Palais de la ciudad de París, construido entre 1897 y 1900. La Biblioteca de Santa Genoveva, situada igualmente en París. El edificio fue terminado en 1861. La antigua sede de la Bolsa de Ámsterdam, construido en 1903. Construcciones en Estados Unidos de Norteamérica. La Escuela de Chicago en el año de 1895 con un estilo arquitectónico nuevo. En 1893, en la ciudad de Nueva York, se destaca la biblioteca de la Universidad de Columbia. No quieren en la escuela, pero para prepararnos, para ser mano de obra barata, para demandarnos. Quieren que la toma se transforme en tomatera.